Bien. Estamos en Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículos 15 y 16. Vamos a ir allá. Romanos capítulo 6, versículos 15 y 16. Son los dos versículos de estudio que tendremos o analizaremos el día de hoy con la ayuda del Señor. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bien, hermanos, a manera de introducción, el pecado es el poder más devastador, debilitante y degenerativo que haya entrado jamás en la raza humana. De hecho, su malignidad corrompió a la creación, a toda la creación, la cual gime en el presente a una, como dice Pablo en Romanos 8, y está con dolores de parto. Así que ese es el problema en el que está inmerso toda la creación. Está bajo pecado y bajo maldición. Ahora, la Biblia caracteriza el pecado y sus efectos de muchas maneras. Y rápidamente quiero mencionar algunas de ellas, como digo, a manera de introducción. El pecado se refiere, en primer lugar, como algo que envilece y contamina. A algo que envilece y contamina el alma. Es para el alma humana lo que la corrosión es para un metal precioso, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden tener joyas de mucho valor, de mucho precio, pero de repente, si no se tiene el cuidado necesario, se empiezan a corromper, ¿no es cierto? Y pierden su valor. Eso es lo que hace el pecado en el alma de una persona. Corrompe la persona. El pecado es llamado en Isaías 30:22 como trapo asqueroso, por ejemplo. También es comparado al veneno de serpientes y a la ponzoña cruel de áspides en Deuteronomio 32:33. Aún ciertas cosas que los hombres consideran como justas son trapos de inmundicia, según Isaías 64:6, o paño menstrual, literalmente. Pablo se refiere al pecado también como toda contaminación de carne y espíritu, en 2 Corintios 7:1. Y en Tito 1:15 se refiere a los pecadores como aquellos cuyas mentes y conciencias están corrompidas. Así que el pecado, en primer lugar, es algo que envilece y contamina o corrompe. Esa es la idea, en primer lugar. En segundo lugar, el pecado también es rebelde. Es rebelde porque ignora y hasta pisotea la palabra de Dios. Alguien ha llamado al pecado el asesino pretendido de Dios, porque si le fuera posible al pecado, le gustaría destruir a Dios al lado de la justicia. Eso es lo que el pecado pretende, y por eso es rebelde. Como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón que no hay Dios. A eso lleva el pecado, a la rebeldía contra Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El pecado también, por otro lado, es ingrato. Se niega a reconocer a Dios como la fuente de toda buena dádiva. Es ingrato. El pecador se sacia de las generosas provisiones de Dios que están a su alrededor día tras día, pero no da crédito y mucho menos da gracias a Dios por esas cosas. Toma las bendiciones de Dios y las utiliza para servirse a sí mismo y a Satanás. Todo pecador es como Absalón, el hijo indisciplinado de David, quien besó a su padre al mismo tiempo que maquinaba planes para buscar usurpar su trono. El pecado es ingrato, pero el pecado también es incurable. Frente a los esfuerzos y la capacidad del hombre mismo, es incurable.
Aun si el hombre caído quisiera deshacerse del pecado, no podría hacerlo. Así como a un etíope le resulta imposible mudar su piel y a un leopardo quitar sus manchas, como dice Jeremías. Es algo incurable. El autor puritano John Flavel comentó acerca del efecto condenatorio del pecado al escribir lo siguiente: si las lágrimas penitentes de un pecador fueran tan innumerables como las gotas de agua que han descendido a la tierra desde la creación, no podrían lavar un solo pecado. El pecado es algo incurable para el hombre. No puede zafarse definitivamente de él. Es imposible. Pero el pecado también es opresivo y se cierne sobre toda la humanidad caída como las tinieblas sobre la noche. Es así que el pecado domina la mente, como dice Romanos 1:21. Domina la mente, domina los afectos, como dice Juan 3, 19 al 21, y domina la voluntad, como dice Jeremías 44, 15 al 17. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, es imposible. El pecado también trae control satánico porque todo pecado contribuye a los fines del príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:2. Así que el pecado trae control satánico. En última instancia, cuando una persona peca, a quien está sirviendo es a Satanás, porque está contribuyendo a los asuntos de su reino de tinieblas. Todo pecador no redimido es un hijo espiritual del diablo, así lo llama Jesús en Juan 8:44. Y aunque el pecado promete satisfacción, en lugar de ello trae miseria, frustración y desesperanza. Eso también es verdad. Job se lamentó de que como las chispas se levantaban para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, refiriéndose al pecado en Job 5:7. De hecho, a causa del pecado, la creación fue sujetada a vanidad. Pero no solo eso, ya hemos dicho que el pecado condena, ya hemos dicho que el pecado contamina, que el pecado es rebelde, que el pecado es ingrato, que el pecado es algo incurable, que es algo opresivo, que pone a las personas bajo el control de Satanás y que trae miseria y frustración. Pero no solo eso, lo peor de todo es que el pecado condena al alma no redimida al infierno. Eso es lo peor. En su visión en la isla de Patmos, el apóstol Juan vio lo siguiente. Estoy en Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Dice: a los muertos, grandes y pequeños, vi de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En última instancia, eso es lo que trae el pecado: condenación eterna. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, junto con Satanás, sus ángeles, junto con la muerte y el Hades. Serán lanzados al lago de fuego. Ahora bien, esto, como les digo, a manera de introducción, para que nosotros entendamos un poco más acerca de la gravedad del pecado. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque a veces pecamos, como decíamos la vez pasada, el cristiano peca porque quiere, ¿recuerdan?
porque ya no es esclavo del pecado. Así que cuando decide pecar, peca porque quiere. Y quizás una de las razones por las cuales muchas veces escogemos pecar es porque no tomamos en consideración la gravedad del pecado. Eso es importante. Una de las razones de por qué el cristiano muchas veces escoge pecar es porque no entiende ni no pone en consideración la gravedad del pecado. Nuestro Señor declaró en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado, escuchen, esclavo es del pecado. De hecho, el título que le he puesto al sermón el día de hoy es ¿esclavos de quién? ¿Esclavos de quién? Porque como veremos a lo largo de este sermón, no hay tal cosa como libre albedrío. No, todos estamos sujetos a alguien. Somos esclavos o de uno o de otro. Es lo que el texto nos dice. Ahorita vamos a verlo. Entonces, como les decía, nuestro Señor dijo que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo. Esclavo es del pecado. Y puesto que toda persona no salva, escuchen, es incapaz de cometer algo que no sea pecado, toda persona no salva es esclavo de pecado. Esto es muy importante. Una persona no salva, lo único que puede hacer es ¿qué? Pecar todo el tiempo. Aun cuando respira está pecando. Está pecando porque no está tomando el aire que Dios le da para utilizarlo en adoración a Él como debiera ser. Y todo aquello que no contribuye a la adoración a Dios es pecado. ¿Y por qué? Pues porque es esclavo de pecado precisamente. No puede hacer otra cosa sino pecar. Por eso les digo, ¿ven que no hay tal cosa como libre albedrío? Es esclavo de pecado, dice el Señor. Con la única excepción de Jesucristo, todo ser humano nacido en este mundo ha nacido con una naturaleza pecadora. El hombre natural y no redimido está bajo la tiranía, bajo la opresión, bajo el gobierno del pecado. El pecado controla sus pensamientos, palabras, acciones y su existencia total. No tiene otra opción. Como Pablo señala en este pasaje, el hombre natural es un esclavo voluntario del pecado. Y aquí también quiero resaltar esa palabra, voluntario. El hombre natural es un esclavo voluntario del pecado. Los hombres prueban esa verdad todos los días de sus vidas al rechazar la luz de Dios con la que cuentan. ¿Sí? Cada vez que el hombre escucha algo de la verdad, conoce algo de la verdad de Dios y lo rechaza o lo resiste creer, está siendo un esclavo voluntario del pecado. No está de acuerdo con la verdad de Dios. Aunque las personas no regeneradas quieren con frecuencia escapar de las consecuencias desagradables y destructivas de sus pecados, no están dispuestas a renunciar a esos mismos pecados que tanto apetecen. El hombre es un esclavo voluntario del pecado. Y la única razón de por qué la mayoría de las personas en este mundo no hacen cosas como matar, como robar, como violar, en fin, es simplemente porque tienen cierto miedo a las consecuencias de lo que les puede pasar. Y ellos tienen cierto grado de reputación que guardar. Y por eso nomás no lo hacen. De ahí, sus corazones son capaces de eso y mucho más. Todos los hombres son asesinos, violadores, ladrones, adúlteros en potencia. Porque son esclavos voluntarios de pecado. Con frecuencia se ha señalado que algunos esclavos negros, esto a manera de ilustración,
Algunos esclavos negros lucharon de buena voluntad al lado de sus amos durante la guerra civil en los Estados Unidos. Esto es interesante. De forma similar a los pecadores que se oponen y rechazan a aquel que se ofrece a salvarlos. ¿Sí? Y lo que quiero decir es esto. Muchos de los esclavos, como les dije, ellos peleaban al lado de sus amos de una manera voluntaria, se esclavizaban de una manera voluntaria. Y muchas veces el hombre en su pecado hace exactamente lo mismo con aquel que se ofrece a salvarlos. Ellos se oponen y rechazan de una manera voluntaria al Salvador y deciden esclavizarse al pecado. Recuerden esta oración con la que Pablo empezó su sección teológica en la epístola, en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice el apóstol: porque la ira de Dios, esta es la razón de por qué Pablo escribió esta epístola, de por qué Pablo estaba ansioso de ir a predicarles y anunciarles el evangelio. Escuchen. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o restringen o sofocan con injusticia o a propósito o voluntariamente la verdad. Esto es sumamente importante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No hay excusa, ya nosotros pasamos por ese texto. Lo vimos en detalle. Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas que el hombre no podía entender, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que cuando una persona voluntariamente se resiste a creer o rechaza el evangelio, es un esclavo voluntario del pecado. Lo hacen voluntariamente, lo hacen intencionalmente, y de esa manera, como dice aquí el apóstol, no tienen excusa. Sí, porque hay muchos que preguntan: pastor, ¿y qué hay de aquellos que no tienen excusa? No tienen excusa. El pecado es la realidad terrible, devastadora de vidas y condenadora de almas, que reside y crece en el corazón de todo ser humano no redimido como un cáncer incurable. En esa condición se encuentra el hombre en su estado natural. Aun cuando los hombres tratan de escapar del pecado, no lo pueden hacer. Como les dije, es incurable. Y cuando tratan de escapar de su culpabilidad, tampoco pueden. El pecado es como el lodo, como esos lugares, pantanos, gracias, como esos pantanos donde entre más te esfuerzas, ¿qué ocurre? Más te hundes. Así es el pecado de incurable. Por más que trates, no puedes librarte de él, ni mucho menos de su culpabilidad. Y en contraste con esa realidad, el regalo más grande que Dios pudo dar a la humanidad caída es la libertad del pecado. Libertad del pecado. Y ese es precisamente el regalo que Él ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, pese a la realidad en la que el pecado nos ha dejado, ¿verdad? Esclavos, muertos,
con un cáncer incurable. No podemos salir de ahí por nuestros propios medios. Dios ofrece libertarnos del pecado por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el regalo grandioso, insuperable de la redención del pecado que Pablo enfoca ahora en esta parte de la epístola. Ahora, al proseguir con su discurso sobre la santificación, pues ese es el contexto general en el que nos encontramos ahora, recuerden, ¿no? Estamos, a partir del capítulo 6 de Romanos, entramos a un tema general que tiene que ver con la santificación. Al proseguir con ese discurso, Pablo entonces, en primer lugar, hace que sus lectores cristianos recuerden su nueva servidumbre a la justicia adquirida mediante su confianza en Jesucristo. Pablo quiere recordar esa otra parte. Bueno, en la primera parte del capítulo 6, ya hablamos de que Pablo le recuerda a los creyentes que su condición ha cambiado, que ya no están muertos en sus delitos y pecados, que ya con Cristo murieron al pecado y resucitaron para andar en vida nueva, ¿no es verdad? Y Pablo ahora quiere traerlo en una forma de servidumbre o de esclavitud. Ya el cristiano ha sido libertado del pecado en virtud de la obra de Cristo. Su lección, la lección primordial de Romanos 6, del 15 al 23, que es la porción que nos queda por estudiar de este capítulo, es que los creyentes en Jesucristo deben vivir en sujeción total a Cristo y su justicia y no retroceder y caer en sus pecados pasados, los cuales ya no tienen derecho sobre ellos. Esta es otra verdad que el creyente tiene que recordarse una y otra vez. Ya no eres esclavo de pecado y por lo tanto ya no estás bajo la obligación de obedecer a su viejo amo. Puesto que ellos, los creyentes, han muerto en Cristo, el pecado y al pecado han resucitado con él a la justicia, ya no se encuentran bajo el dominio del pecado, sino que ahora están bajo el señorío de la justicia. Debido a que el cristiano tiene una nueva relación con Dios, ahora también tiene una nueva relación con el pecado. Por primera vez en su vida está en capacidad de no vivir en pecado, de decirle no a las tentaciones, de decirle no a unas cosas que son legítimas, pero que pueden hacer daño a su alma y a las almas de otras personas. Y escuchen esto. Si todavía no puedes decirle no a tus tentaciones y no a cosas que son legítimas, pero que hacen daño a tu alma y a las otras personas, quiere decir que todavía estás esclavo del pecado. Y si todavía eres esclavo del pecado, quiere decir que no eres creyente. Eso es importante. Estamos hablando, otra vez, el título del sermón, ¿esclavos de quién? Tú dices que eres creyente, aquí un buen autoexamen puedes hacer. ¿Las órdenes de quién obedeces en general o de manera constante? Ahora, el desarrollo que Pablo presenta en estos versículos constituye un paralelo, en la misma manera como sucedió en los primeros 10 versículos del capítulo 6. Vamos a ver primero el antagonismo en el versículo 15, primera parte. Vamos a ver la respuesta en la segunda parte del 15, el axioma en el versículo 16. Y para la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver el argumento y la conclusión desde el versículo 17 hasta el 23. Entonces, rápidamente vamos a hablar un poco acerca del antagonismo, al igual que ocurre en el versículo 1 del capítulo 6. Y si ustedes se dan cuenta, son textos casi paralelos. Miren el versículo 1 del 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, ya sabemos en qué contexto el apóstol trajo esa pregunta, ¿no es verdad? A manera de objeción, más bien. Pablo acaba de decir
que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ah, bueno, si ese es el caso, pues entonces debemos pecar más para darle más oportunidad a Dios de que muestre su gracia, ¿no? Es la idea. Pero en el versículo 15, vayamos allá, dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese que pues anticipa nuevamente a las conclusiones falsas que sus antagonistas derivarían de su declaración, según la cual los creyentes ya no están, como dice en el versículo 14, pues dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, y la razón que da el apóstol es, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, otra vez el objetor imaginario, judío puede ser, pero al final puede ser cualquier persona, podría decir, bueno, Pablo, pues si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues otra vez. Entonces quiere decir que ya no hay ley que nos condena, podemos pecar. Como quiera, somos salvos por gracia. Esa es la conclusión del opositor, del objetor. Para ellos, la idea de no estar más bajo la ley, sino bajo la gracia, era equivalente a quedar libre de toda restricción moral. La ley, ¿verdad?, pone límites, definitivamente. La ley pone límites. Es un cerco. Entonces, si ya quitamos ese cerco, si ya no hay límites, pues quiere decir que ya no tenemos restricciones morales. Bueno, esa es la conclusión equivocada a la cual muchos podrían haber llegado. Si ya no es necesario, dirían, si ya no es necesario obedecer la ley, y si la gracia de Dios cubre todos los pecados, argumentarían ellos, entonces los creyentes son perfectamente libres para hacer lo que les plazca. Ahora, por supuesto, eso es un mal entendimiento de lo que Pablo acaba de decir, ¿no es cierto? Cuando Pablo dice allí, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo no se está refiriendo a que ya el creyente no tiene que obedecer la ley, por supuesto que no. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que Pablo quiere decir principalmente es que el creyente ya no está bajo la condenación de la ley. Ya el creyente fue liberado de ese yugo al cual estaba sujeto por causa del pecado. Sí, porque la paga del pecado es muerte, definitivamente. Así que todo el alma que pecare, esa morirá. Bueno, eso es verdad. Pero si el creyente fue libertado del pecado y del poder del pecado, quiere decir que el creyente también fue liberado del poder que la ley ejercía sobre esa persona para condenarlo. Es en ese sentido que Pablo dice aquí que ya no estáis bajo la ley para condenación. Pero por supuesto no quiere decir que no tenemos que obedecerla. Los legalistas judíos, por el otro lado, creían que la obediencia a la ley de Dios era el único camino de salvación. Para ellos, Pablo exaltaba la justicia de labios para afuera, mientras que en realidad estaba dando licencia para pecar a todo el mundo. Es lo que decían. Ellos acusaban a Pablo de condonar o de alentar la ilegalidad y la contumacia en nombre de la gracia de Dios. Así lo veían ellos, los legalistas. Así que, como digo, no vamos a entrar en detalles otra vez, porque ya analizamos este tema cuando cuando estudiamos el versículo 1. Ustedes recuerdan, dediqué un sermón completo únicamente al versículo 1. Cuando hablamos de los antagonistas del Evangelio. Pero aquí tenemos nuevamente los mismos antagonistas al Evangelio de la gracia en acción. El legalismo por un lado y el antinomianismo por el otro.
La doctrina de la gracia, hermanos, siempre ha sido objeto de ataque de esa falsa acusación que el apóstol responde primero, como digo, en el versículo 1 del capítulo 6, pero luego aquí en esta parte, en este versículo 15. Pero debido a que el malentendido era tan común y el asunto era tan crítico, el apóstol procede a dar de nuevo una respuesta desde una perspectiva ligeramente distinta. Es decir, si ustedes se han dado cuenta, me encanta la manera como escribe el apóstol esta epístola. Porque si ustedes se han dado cuenta desde el principio, capítulo 1, 2, capítulo 3, la primera parte, capítulo 6 aquí en la primera parte y en la segunda también, nos vamos dando cuenta que el apóstol siempre se anticipa a las posibles objeciones que se levantan en contra del Evangelio de la Gracia. Y esto es sumamente importante, mis hermanos, y nosotros debemos siempre tenerlo en consideración, porque cada vez que, ya sea que dentro de nosotros mismos se levanten esas inquietudes o se levanten cuando nosotros presentemos el Evangelio a alguien, pues aquí tenemos la respuesta. Aquí tenemos la respuesta. Otra vez, el Evangelio siempre va a estar expuesto a todo tipo de críticas, a todo tipo de objeciones. Miren, mis hermanos, nosotros sabemos, por supuesto, en estos días, no se puede quedar mal, no se puede hablar mal de cualquier otras cosas, de racismo, de género, en fin, ideologías, política, en fin. Pero si hay algo que en cierta manera no tiene restricción, es el sistema anticristiano que está operando en acción. Hay protección para los homosexuales y las lesbianas o para los transgénero. Hay protección para las feministas, las que quieren abortar. Hay protección para los negros o para cualquier persona. Pregunta, desde la perspectiva política, la protección que tenemos nosotros. Bueno, vuelvo al punto. Siempre, cualquier pensamiento, cualquier ideología, sin importar la raza, el género, en fin, para todos siempre va a haber una excusa para atacar al Evangelio de la Gracia. Ese es el problema. Siempre vamos a estar expuestos a los ataques de este mundo, que por supuesto están dirigidos por Satanás. Bien, así que la doctrina de la salvación por la gracia de Dios, que obra únicamente a través de la fe y aparte de obras de cualquier tipo, es lo más alejado de una licencia para pecar que pueda existir. Por supuesto que el Evangelio de la Gracia no es una licencia para seguir en pecado. Ahora, rápidamente vayamos a la segunda parte del versículo 15, que es la respuesta inmediata del apóstol, cuando dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Esa es la respuesta inmediata del apóstol. En ninguna manera. Y esa respuesta ya la vimos también en el versículo 2 del capítulo 6. Claro que no, por supuesto que no. Esa es la frase más enérgica, como les decía, que existe en el griego. La idea literal es no y 1000 veces no. No es posible que el creyente siga bajo pecado. La mera sugerencia de que la gracia de Dios sea una licencia para pecar se contradice a sí misma.
Es una absurdidad lógica, así como moral y espiritual. Por supuesto que el Evangelio no es una licencia para seguir en pecado. El propósito mismo de la gracia de Dios, escuchen, es libertar al hombre de pecado. Ahora, volvemos al punto. Si ese es el propósito, libertar al hombre del pecado, ¿qué razón tendría el creyente para seguir bajo el pecado? ¿Cómo puede concebirse que la gracia justifique el hecho de continuar en el pecado? La gracia, escuchen mis amados hermanos, la gracia no solamente justifica, sino que también transforma la vida de la persona que es salvada. Pienso que esto es algo que también debemos recordarnos con frecuencia a los creyentes. Nos gusta escuchar la parte de que el creyente es justificado y que ya no hay condenación. Por supuesto que no, claro que sí, si estás en Cristo. Pero también es verdad que el Evangelio transforma. Otra vez, la pregunta del autoexamen. Porque si no vemos ese cambio, esa transformación, si no se hace evidente en nuestras vidas, ¿podemos decir que hubo justificación en algún momento? Porque es que no hay justificación sin santificación. Tenemos que volver a decirlo. No puede haber justificación sin santificación. Una vida, escuchen, una vida que no da evidencia de transformación moral y espiritual no está dando evidencia de salvación alguna. Ok, entonces ya tenemos ya vimos o hablamos acerca del antagonista, ya vimos la respuesta del apóstol y ahora vamos a hablar rápidamente sobre el axioma. Ya saben lo que quiere decir axioma, ¿no? Es una verdad fundamental, básica. Es una verdad general que es tan evidente por sí misma que ni siquiera requiere ser probada. Es palpable. Miremos cuál es el axioma en el versículo 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si ustedes se dan cuenta, otra vez el apóstol está apelando a la lógica, a la razón. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Por supuesto que sí. ¿Quién puede discutir eso? Eso es un axioma, si se dan cuenta, ¿verdad? ¿Quién puede discutir eso? No sabéis, hermanos, aquí es claramente una expresión retórica que se responde a sí misma, con la cual Pablo implica que sus lectores reconocerían de inmediato la verdad de lo que estaba a punto de decirles simplemente al considerarla. ¿Qué podría ser más obvio, escuchen, que el hecho de que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, pues sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ahora, la expresión sometéis que utiliza aquí indica una decisión voluntaria. Hace un momento hablamos de que el hombre en su estado natural es un esclavo voluntario del pecado, ¿recuerdan? Exacto. Lo mismo tenemos aquí. La misma expresión tenemos aquí. Es una decisión voluntaria de obediencia a un amo, y esto hace todavía más obvio el punto que Pablo quiere establecer. Por definición, todos los esclavos, y en particular aquellos que lo son por voluntad propia, están forzados a una obediencia total a su amo, aquel a quien obedecen. Un esclavo no tiene la opción de decirle que no a su amo, ¿verdad? ¿Qué pasa si le dice que no? Bueno, el castigo, ¿no? ¿Qué pasa si no obedece a su amo? Igual, hay una reprimenda. Entonces, no es opcional la obediencia que el esclavo le debe a su amo. Una persona
que no está obligada, de esa manera pues no es un esclavo. Si se pudiera hablar de alguien que más bien que tiene la opción de hacer o no hacer algo, quiere decir que no es esclavo en definitiva. Ahora, el apóstol aplica este axioma que acabamos de ver al estilo de vida de los creyentes, al tema de la vida santificada de la cual ha venido enseñando. Y en relación a la voluntad de Dios, una persona salva tiene dos opciones únicamente, bien sea por el pecado, que equivale a desobedecerle, o el de la obediencia a Dios. Agustín, ustedes de pronto, algunos de los que estaban tomando esa clase recordarán cuando hablamos también de las posiciones del hombre, cuando se habla en términos de libertad. El hombre antes de la caída podía pecar y no pecar. Efectivamente pecó. El hombre después de la caída no puede no pecar, es decir, es esclavo de pecado. Y todo lo que puede hacer es pecar. Y así seguirá. Pero la persona que ha nacido, el creyente, escuchen, el creyente puede pecar y no pecar. Ahora, puede en el sentido de que tiene habilidad para pecar. Pero no podría el creyente pecar en el sentido de una voluntad. ¿Por qué? Otra vez, porque el creyente ha sido transformado, su naturaleza ha sido cambiada, ya no es esclavo de pecado. Así que el creyente en realidad no debería pecar, porque eso corresponde a su vieja pasada manera de vivir. El patrón general de una vida de una persona prueba quién es su verdadero amo y Señor. Si su vida se caracteriza por el pecado, y resalto esa palabra, se caracteriza, ¿verdad?, por el pecado, que es lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces es un esclavo de pecado. Si su vida está caracterizada por la obediencia, lo cual refleja la voluntad de Dios, entonces es un siervo de Dios. Y noten, volvemos al punto. Noten que no hay opción. O eres esclavo de uno o del otro. Aun cuando el creyente ahora tiene la opción de pecar o no pecar, en realidad el creyente peca ya no porque sea esclavo del pecado, sino, como dijimos hace 8 días, porque aún sigue cargando las mortajas de pecado. Pero el creyente, como les digo, no debería obedecer a su viejo amo. Pero en términos de esclavitud solo hay dos señores, no hay más. Si su vida, repito, se caracteriza por el pecado, es decir, si esa es su constante, entonces es esclavo de pecado. Si su vida se caracteriza por la obediencia, entonces es un siervo de Dios. El resultado final de la primera esclavitud es muerte, por supuesto, tanto física como eterna. La paga del pecado es muerte, lo va a decir más adelante el apóstol. Mientras que aquel de la segunda esclavitud es la justicia, la marca inevitable de vida eterna. Esos son los dos fines. Bien, y miren lo que dice el apóstol en Efesios 2:10 con respecto al creyente. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús. Ahí está la transformación de la que hablábamos hace un momento, ¿recuerdan? La regeneración. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué es eso? Santificación. Santificación. Así que noten cómo el apóstol está amarrando todos los conceptos aquí. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuchen, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santificación, por supuesto. De manera que el creyente
en ese sentido no tiene opción. Si bien a veces va a escoger pecar el creyente, no obstante, se caracteriza por llevar una vida de justicia y de obediencia, como dice este versículo 10. El creyente ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Si una persona no vive haciendo las obras de Dios, quiere decir que entonces no ha nacido de nuevo, como dice el versículo 10. No ha sido creado según Cristo Jesús. Un creyente anda en las obras de Dios. Una vida habitualmente injusta no puede ser una vida cristiana. Ahora, en el capítulo anterior, Pablo escribió la misma verdad desde la perspectiva opuesta, la del amo. En la vida no regenerada, es decir, la vida de Adán, el pecado y la muerte reinan, mientras que en la vida redimida, es decir, la vida de Cristo, reinan la justicia y la vida eterna. No hay otra alternativa, hermanos. No hay terreno neutral. Alguien podría decir, pastor, ¿y no hay un punto medio? No, no lo hay. No hay una tercera opción, no la hay. O eres esclavo del pecado o eres siervo de Jesucristo. No hay puntos medios. Todos los hombres o bien son dominados por el pecado, lo cual significa que se encuentran bajo el señorío de Satanás, o son dominados por la justicia, lo cual quiere decir que están bajo el señorío de Jesucristo. Otra vez, estamos hablando de la santificación. Y por eso, incluso muchos consideran que estos capítulos 6 al 8 de Romanos son de vital importancia para el creyente. De vital importancia para el creyente, porque tienen que ver exactamente con la vida que el cristiano vive. Y yo creo que si usted es cristiano, se estará identificando con lo que vamos diciendo. Y también nos ayuda a autoexaminarnos a la luz de las Escrituras si realmente estamos en Cristo o no. Como Matthew Henry observó, si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, debemos indagar a cuál de estos dos amos rendimos nuestra obediencia. Así de sencillo. Aunque la mente natural, rebelde y hambrienta de libertad, se retuerce ante esta verdad, ningún ser humano es su propio amo. Es imposible. La noción popular de que una persona puede dominar su propia vida y destino es un engaño de Satanás. Lo que incluso se promueve desde muchos púlpitos de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere salvarte. Es más, dio a su Hijo para morir por ti. Pero en tus manos está recibirlo o no. Ese es un problema muy, muy grave, muy serio. Porque ese es engaño de Satanás. Satanás quiere hacerle creer a las personas que tienen libertad absoluta. Y no hay tal cosa como libertad absoluta. De hecho, fue por medio de esa mentira que Adán y Eva fueron atraídos a cometer el primer pecado. ¿Recuerdan ustedes, no? Seréis como Dios, verdaderamente libres. Conoceréis el bien y el mal. Escuchen esta advertencia que el apóstol Pedro escribió contra los falsos maestros. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 18 al 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, sí, como las que acabo de decir hace un momento, ¿no? Predicadores
vendiendo un evangelio barato. Así lo calificó también un puritano. Una gracia barata. Porque si el hombre es completamente libre, entonces ¿de qué me va a liberar? Eso no es evangelio. Mire cómo dice Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mire cómo dice, les prometen libertad. Eso es lo que el hombre quiere escuchar todo el tiempo. Tú eres una gran persona, tienes que creer en ti mismo, tienes que subir tu autoestima, tienes que encontrar tu verdadero yo. Y como digo, aún en púlpitos cristianos, aún todavía se promueve esa filosofía. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pregunta. ¿Un esclavo puede libertar a un esclavo? Pues eso es lo que ocurre en muchos púlpitos. Esclavos de corrupción prometiendo libertad. ¡Ja! Porque el que es vencido, sigue diciendo el apóstol, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esas mentes débiles, en realidad lo que ocurre es que se hacen esclavos de aquellos que son esclavos de la corrupción. Si se reconoce honestamente la realidad de la situación del hombre, resulta obvio que los seres humanos no son criaturas independientes. Satanás quiso eso desde el mismo principio. Satanás quiso independizarse de Dios. ¿Sí? Ese fue el primer pecado en el universo. Satanás quiso ser independiente de Dios. Y esa fue la misma oferta que le hizo a Adán y a Eva en el Edén. Y es la misma oferta que sigue ofreciendo hasta el día de hoy. Y es la misma oferta en la que el mundo en el día de hoy sigue cayendo. Y aún muchos en templos religiosos. Algunas aplicaciones rápidamente. Primero, Pablo no está hablando aquí en este texto de una obligación moral y espiritual, sino de una realidad. Una realidad moral y espiritual. Él no está diciendo que los creyentes deban admirar la justicia o desear la justicia o practicar la justicia, aunque por supuesto el creyente debe hacer tales cosas. Pero no está enseñando aquí que un cristiano tenga que ser un esclavo de la justicia, sino que todo cristiano por creación divina es hecho un siervo de la justicia y no puede ser otra cosa. Esa es una realidad. Pablo está diciendo exactamente lo que Juan dice en su primera carta, en capítulo 3, versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios, escuchen, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Ya nosotros hemos estudiado este texto, también el pastor Ricardo pasó por ahí. La simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces tenemos que repetir estas mismas palabras? ¿Por qué seguimos abrazando el pecado como si fuera nuestro amo? Pregunta. ¿Por qué seguimos obedeciendo a nuestro viejo amo? Como si él todavía tuviera poder sobre nuestras vidas. No debe ser así, mis amados hermanos. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado porque la simiente de Dios, Cristo, ya dijimos, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pablo está hablando de una evidencia. Mire, ¿quieren saber si son hijos de Dios o hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia. Es decir, que vive en desobediencia continua a la ley de Dios y no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Número 2. Para el cristiano, la vida de injusticia, de alienación y enemistad hacia Dios es cosa del pasado. Como dicen Colosenses 1, 21 y 22, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La vieja manera de vivir no puede continuar siendo la característica de un cristiano verdadero. Es decir, una vida de pecado. No puede ser. La obediencia a Dios es una vida justa. La obediencia a Dios de una vida justa es algo cierto en la vida de una persona que realmente ha sido justificada. Pudiéramos decir que a causa de la infidelidad temporal puede aparecer en algunas ocasiones, pero no es lo que domina la vida de un cristiano. Y número 3, una tercera aplicación, es necesario recordarnos una y otra vez estos axiomas. ¿Cuáles? Bueno, el que acaba de decir Pablo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? De que, ¿cómo puede ser que un creyente siga viviendo aún en el pecado cuando ha muerto en él? Es imposible. O como los que presenta Juan en su primera epístola. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Esto debemos recordárnoslo continuamente. O el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, otra vez, ¿el tal es qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. O todo aquel que nació de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mis hermanos, el punto es, debemos hacernos este autoexamen y debemos tener cuidado de engañarnos a nosotros mismos. Es lo que está advirtiendo el apóstol Juan en estos textos que traje. No nos engañemos, no nos hagamos mentirosos, en otras palabras. Seamos genuinos en este autoexamen. Quien no vive esta realidad, el tal no tiene derecho a llamarse hijo de Dios, porque en realidad es un hijo del diablo y esclavo de sus deseos y concupiscencias, como dijo el Señor. Y tú, amigo que estás sin Cristo, no tienes por qué seguir siendo un hijo del diablo y esclavo de tus concupiscencias, porque eso inevitablemente te llevará a la destrucción y muerte eternas. Ven a Cristo y conocerás lo que es libertad verdadera y gozarás de vida eterna. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque toda ella es verdad, nos exhorta, nos alienta. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu implantes estas verdades en nuestros corazones. Ya no tenemos por qué seguir obedeciendo nuestro viejo amo. Ahora tenemos otro, que es Cristo. Ayúdanos a vivir en esa vida de justicia. Oh Señor, te suplico por todos los aquí
presentes. Y te pido, Señor, también por aquellos que todavía no han sometido sus vidas al señorío de Cristo, para que no sigan siendo esclavos del pecado, de sus concupiscencias. Oh Señor, ten misericordia de todos nosotros, perdónanos y ayúdanos, porque te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén.